Hermanos, podemos ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Gálatas. Hoy vamos a iniciar el capítulo 4 del libro de Gálatas. Pasaje escogido para hoy es Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 11. Quiero hacerles primeramente, mientras buscan el pasaje, una breve introducción. Luego leemos todo el pasaje, nos encomendamos en oración y nos damos de lleno a la predicación. Gálatas 4, 1 al 11 para los que sigan buscando el pasaje de hoy. Hermanos, una de las claves para entender la carta escrita a los Gálatas es poder observar el contraste que hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Esta es una idea sumamente importante que está a lo largo de esta carta a los Gálatas. Pablo sostiene esa idea como uno de sus argumentos más contundentes en varias ocasiones a lo largo de esta carta. En ese contraste, él nos presenta dos épocas distintas en la historia de la salvación. Y detrás de ese contraste que él constantemente resalta entre el antiguo y el nuevo pacto, encontramos también una distinción entre vivir bajo esclavitud y vivir en libertad. Providencialmente, el hermano Carlos, mientras nos enseñaba esta mañana más temprano sobre el cesacionismo, hablaba de estas dos etapas en la historia de la redención: el antiguo o la vida bajo el antiguo pacto y bajo el nuevo pacto. Y constantemente contrastamos estos dos: vivir con la promesa, vivir con el cumplimiento, vivir bajo las sombras, vivir con la sustancia, vivir viendo los tipos y vivir viendo el antitipo. Así que ese contraste es sumamente importante que tengamos en mente. Entender esa diferencia era tan importante que aquellos que la perdían de vista se perdían del privilegio de poder disfrutar el beneficio de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Por eso es que nosotros vemos más de una vez que el apóstol se hace preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es posible que quieran volver a ser esclavos? Constantemente vemos esta argumentación. ¿Qué persona que ha sido esclavizada por años o que ha vivido bajo una dura opresión, cuando se le ofrece la libertad, prefiere seguir viviendo en la esclavitud o volver a esa opresión? Hoy en día, todos sabemos que abundan historias, que de hecho algunas se han convertido en documentales, de personas que han sido a lo mejor secuestradas o han sido estado en cautiverio, han sufrido esclavitud, opresión por mucho tiempo, y cuando se les ofrece una vía de escape, parecen no querer aceptarla. Prefieren seguir en esa esclavitud o volver a ella. Ese comportamiento, hermanos, es tan antinatural que inclusive las ciencias modernas que estudian esas cosas hoy día, sin tener en cuenta la realidad del pecado, no pueden hacer otra cosa que diagnosticarlo como algún trastorno mental, algún tipo de trauma, alguna dependencia traumática a esa esclavitud. La idea con esto es que vean que la insensatez o la locura de preferir la esclavitud cuando la libertad se nos ha ofrecido claramente es un argumento recurrente del apóstol para resaltar el error de preferir vivir bajo las exigencias del antiguo pacto y perderse los beneficios del nuevo pacto. Entonces, el capítulo 4 que tenemos hoy delante de nosotros empieza a desarrollar esta idea en los versículos 1 al 11. Tiene un concepto bastante claro en la mente del apóstol, y de hecho esta es una idea que él ya viene desarrollando en los capítulos anteriores. La idea es la de una herencia según la promesa. Recuerden las palabras finales del sermón del domingo pasado. Estaban en Gálatas 3, versículo 29, que dice así: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahora, conectado a ese concepto de la herencia, encontramos también en el pasaje del domingo pasado nuestra identidad en Cristo. Leo de vuelta el pasaje: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El hermano Edu nos estuvo exponiendo de manera muy clara que mientras la ley distinguía a judíos de griegos, a esclavos de libres, el evangelio de la gracia puso a todos bajo igual condición con respecto a los beneficios de la redención. Entonces, en pocas palabras, la fe en Cristo Jesús, o por la fe en Cristo Jesús, tanto judíos como gentiles son herederos según la promesa. Mi propuesta para esta mañana
es la siguiente. Quiero presentar este pasaje en 3 puntos. Para los que están tomando notas, el primer punto que veremos es una ilustración de esta herencia. En los versículos 1 al 3 vamos a ver la ilustración de esta herencia que usa Pablo. En segundo lugar, en los versículos 4 al 7 vamos a ver al mediador y a los beneficios de esa promesa. En segundo lugar, vemos al mediador y a los beneficios de esa promesa en los versículos 4 al 7. Y en tercer y último lugar, que son los versículos 8 al 11, veremos el peligro de rechazar esta herencia. Así que leamos Gálatas capítulo 4 versículos 1 al 11. Dice así Pablo: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de abrir tu palabra en esta mañana. Te rogamos que tú guíes nuestros corazones, Señor, también prepares nuestras mentes para poder entender claramente cuál era el mensaje que tenía Pablo en su contexto y qué es lo que él está queriendo también transmitirnos a través de estas palabras en esta mañana. Te rogamos que la predicación de tu palabra te glorifique y te exalte, así como a ti te agrada. Te entregamos esto, Señor, en tu santo nombre. Amén. Leemos de vuelta versículos 1 y 2. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Como había dicho en la introducción, retomando la idea del versículo 29, ahora Pablo en los versículos 1 y 2 va a usar una técnica que él normalmente usa, que es usar o tomar una ilustración para desarrollar una idea. Y la idea que va a desarrollar con esta ilustración es la idea de una herencia. La ilustración que él usa es la de un niño heredero de toda la riqueza que tiene su padre, pero que mientras es niño realmente se parece más a un siervo o a un esclavo que el heredero. Esa es la ilustración que presenta Pablo para desarrollar después la idea. Y el sentido en el que se presenta esta comparación del niño heredero como siervo también es una idea que se está retomando del capítulo anterior. Ese heredero es más parecido a un esclavo o a un siervo en el sentido que a su tan corta edad aún necesita estar bajo tutores o maestros. Necesita estar bajo tutores y maestros a causa de su inmadurez. Aún no puede hacerse cargo de toda esa herencia. Así como Pablo utilizó la imagen de la ley, recuerdan que vimos en Gálatas 3 que utilizó la imagen de la ley como un ayo o como una guía o como un maestro para llevarnos a Cristo. Ahora él va a utilizar la misma imagen de un maestro, pero en otra aplicación, en relación con un heredero que aún no ha alcanzado la edad para poder disfrutar plenamente de la herencia y por ende debe estar bajo tutores. Hermanos, lo que Pablo está haciendo aquí es contrastar la vida de un heredero con la vida de un siervo. Cómo vive un heredero y cómo vive un siervo o un esclavo. Y la idea es que hubo un tiempo en que todo heredero fue un niño y mientras fue niño no era libre. Esa es la ilustración que Pablo nos presenta ahora y es sumamente importante que veamos esto en su ilustración, porque él ahora en el versículo 3 lo que va a hacer es aplicar esta ilustración para enseñarle a los Gálatas que hubo un tiempo en el que el pueblo de Dios era como ese niño.
ese niño heredero, pero que aún no podía disfrutar de las bendiciones de la herencia totalmente. Continúa entonces él en el versículo 3 diciendo, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí tenemos la aplicación de esa ilustración. Pablo les recuerda a sus oyentes que el pueblo de Dios fue también como ese niño heredero. El pueblo de Dios también necesitó tutores que lo guíen durante un tiempo. Ellos eran los verdaderos descendientes espirituales de Abraham, según la promesa. Pero durante el tiempo del antiguo pacto o durante el tiempo que duró el pacto mosaico, el pueblo de Dios vivía bajo las sombras de las leyes ceremoniales. Esas leyes constantemente apuntaban al cumplimiento de la promesa, pero no la revelaban totalmente. No mostraban exactamente quién era la simiente de la promesa. Entonces, recuerden la ilustración que vimos de la persona importante que se nos anuncia que está llegando y no se nos dice quién es, pero se nos dan ciertos rasgos de esta persona. A medida que esa persona se acerca, nosotros empezamos a ver su sombra. Y su sombra nos dice algunas cosas de esa persona. Nos muestra qué tan grande es, si es alto o bajo, a lo mejor nos muestra si tiene pelo largo, pelo corto. La figura de una persona muestra ciertas cosas, pero no revela aún quién es esa persona. Hasta que la persona no entre en la habitación, nosotros no sabemos quién es la persona. Sin embargo, su sombra es la prueba de que ahí hay alguien y de que alguien está viniendo. Vivir bajo el antiguo pacto era vivir viendo solamente la sombra, teniendo que entender que alguien venía y que la sombra servía solamente para anunciar esto. Así como un niño heredero necesita tutores que le instruyan en la administración de la herencia que va a recibir, la ley había sido ese ayo para Israel, ese tutor que tenía el propósito de guiarles o prepararles para Cristo. A través de tipos y sombras, estas leyes apuntaban siempre a esa simiente y progresivamente la iban revelando. Por eso, Pablo dice que vivir de esa forma, dice esto en el versículo 3, era estar en esclavitud. Dice, estábamos en esclavitud, sujetos a un pacto de obras con Moisés como un mediador imperfecto, un pacto que le recordaba todo el tiempo al pueblo de Dios que ningún sacrificio era suficiente para aplacar totalmente la ira de Dios. El pacto mosaico, por eso muchas veces se le refiere como un ministerio de muerte, a la luz del pacto de gracia como un ministerio de vida. Fíjense un poquito más atrás en Gálatas 3. Vamos a leer lo que Pablo dijo en Gálatas 3, versículos 10 al 12. Él fue muy claro en cuanto a esta idea. Gálatas 3, 10 al 12 dice lo siguiente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que estar confinados bajo el antiguo pacto, bajo ese pacto de obras, ciertamente, hermanos, era una forma de esclavitud. Ahora, él sigue desarrollando esta idea. Él dice que esa era una esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿verdad? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta es una expresión que parece un tanto compleja, ¿verdad? ¿Qué quería decir Pablo con rudimentos del mundo? Hay que considerar dos cosas para entender esto. Primero, si consideramos que él está hablando a judíos que querían volver a esclavizarse al pacto mosaico, esos rudimentos tienen que ver con leyes o ritos ceremoniales que la ley imponía sobre ellos. Recuerden el problema generado por los judaizantes en las iglesias de Galacia. ¿Cuál era? Era trastornar el evangelio y exigir la circuncisión, una demanda de la ley ceremonial, para poder completar su salvación. Ese era el problema que había específicamente ahí. Y si nosotros consideramos el contexto inmediato, entonces estos serían esos rudimentos a los que Pablo está haciendo alusión. Tenemos otro ejemplo, si quieren acompañarme, por favor, en Colosenses capítulo 2, versículo 8, donde Pablo usa la misma expresión, usa
los rudimentos del mundo. Colosenses capítulo 2, dice así el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, si se toman el tiempo de darle una lectura a la carta a los colosenses, van a encontrar que el contexto de esta carta es muy similar al de los Gálatas. No se sabe precisamente si la circuncisión era el único problema en esas iglesias, pero sabemos que al menos era uno de los problemas que había y la necesidad de Pablo de escribir también una carta a ellos. Entonces, el evangelio de la gracia estaba siendo también trastornado en esas iglesias. Esos rudimentos, en primer lugar, entonces, indican las exigencias de la ley ceremonial dadas al pueblo de Israel. Pero hay algo más que tenemos que ver aquí. Si consideramos que la instrucción de Pablo no es solo para judíos, lo cual sería lógico porque las iglesias en Galacia están compuestas por judíos y gentiles, entonces esos rudimentos del mundo que los esclavizaban también tienen que ver con ritos y ceremonias paganas, de religiones paganas y a dioses falsos. Si nosotros conectamos esta idea con lo que tenemos un poco más adelante en el versículo 8, ciertamente Pablo tenía en mente dos tipos de esclavitud. Está advirtiendo contra la esclavitud a leyes ceremoniales judaicas en su contexto directo, pero también está advirtiendo contra la esclavitud a ritos paganos cuando tiene en su mente a de dónde venían los gentiles. ¿Por qué yo digo que la clave está en el versículo 8? Porque Pablo en el versículo 8 se dirige a sus oyentes como creyentes que, dice en el versículo 8, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Así que Pablo no se referiría a los judíos como un pueblo que no conocía a Dios, ni tampoco se estaría refiriendo a judíos como un pueblo que servía a dioses que no son Dios. Así que, en esencia, los rudimentos del mundo aquí incluirían cualquier tipo de desviación del Evangelio de la Gracia para volver a este tipo de esclavitudes, ya sea una esclavitud ceremonial, judaica, que debía haber estado abolida, o la esclavitud de la que venían los gentiles, esas personas que servían a dioses que no son dioses y que tenían también sus propias ceremonias y rituales. Entonces, continuamos ahora con los versículos 4 al 7. Pero cuando vino, 4 al 5 nomás, perdón. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo, ahora que le ha recordado a sus oyentes que hubo un tiempo en el que ellos fueron esclavos de estas cosas, de esos rudimentos, él pasa a darles ahora una buena noticia. La buena noticia es que ese tiempo no era un tiempo indefinido. Ese no era un tiempo que debía durar para siempre, sino que tenía dos cosas. Tenía una fecha de vencimiento y tenía un propósito. Ese tiempo de esclavitud tenía un propósito para los que estaban ahí. De vuelta, este es un recordatorio de la vida bajo el antiguo pacto con un carácter preparatorio para lo que habría de venir. Estar bajo el antiguo pacto sirvió para prepararles para un mejor pacto. Esta es la idea que Pablo está intentando desarrollar. Y la venida o la llegada del Mesías marca el cumplimiento de ese tiempo, marca el fin del tiempo preparatorio, marca el fin del tiempo de las sombras, el fin del tiempo de los tipos y la transición a los tiempos de la sustancia o a los tiempos del pacto de gracia. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, la promesa hecha a Abraham de la simiente se ha cumplido. A eso se refiere Pablo con la expresión cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo a continuación? Primero les recuerda que esa esclavitud era preparatoria, esa esclavitud no pretendía durar por siempre y que tenía un propósito, tenía un tiempo establecido y nos dice que el cumplimiento del tiempo llegó con la llegada
del Mesías. Ahora en los versículos 4 y 5, lo que Pablo va a presentar es a la simiente, a esa simiente que marca el cumplimiento del tiempo de manera realmente muy breve. Pablo lo presenta de manera breve y sencilla, pero no quiero que pierdan de vista que lo presenta de una manera cargada de significado teológico. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces lo que podemos ver nosotros acá es que Pablo se asegura de que en su descripción de la simiente prometida, él resalte que esta simiente tenía una doble naturaleza. Esa simiente prometida es primeramente el Hijo de Dios. Por lo tanto, él comparte la misma esencia que el Padre. Él tiene una esencia divina y él es también Dios mismo. Pero a la vez, él es nacido de mujer y nacido bajo la ley, lo cual resalta la humanidad de Cristo. Hermanos, esto es lo que nuestra confesión expresa en el capítulo 8 cuando nos dice que el Mesías era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, hijo de Dios, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esa es la idea que está en la mente del apóstol Pablo a medida que él desarrolla este tema. Y hermanos, este no es un dato menor, no es una coincidencia que él haya presentado esta verdad en este punto. Porque si pretendemos entender lo que él quiere mostrarnos cuál es la naturaleza de esa herencia. Si pretendemos entender la naturaleza de la herencia, debemos entender primero a Cristo. Si la naturaleza de la herencia es que la recibimos en Cristo, debemos entender también a Cristo. Debemos entender que es Dios quien se hizo hombre con un propósito específico. Y ese propósito, dice Pablo, era el de redimir a los que estaban bajo la ley, y agrega después, y vamos a desarrollar esto, introducirlos a una nueva familia, a una familia espiritual. Aquel que podía redimirnos de la maldición de la ley debía estar también sujeto a esa ley en su humanidad. Debía ser alguien que podía cumplir esa ley en su totalidad, porque solamente así él podría haberse presentado como un sacrificio perfecto. Solamente el Hijo de Dios está a la altura de semejante tarea. Entonces Pablo se asegura que Cristo resplandezca en la mente de estos Gálatas que estaban a punto de desviarse hacia un evangelio diferente. ¿Qué es lo que Pablo va a hacer ahora en los siguientes versículos, versículos 6 al 7? Él va a conectar la obra de Cristo, esa obra de redención que él vino a cumplir, con los beneficios contenidos en esta herencia, los beneficios que hay en la herencia para cada creyente. Pablo continúa en los versículos 6 al 7 de la siguiente manera. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, nosotros podemos ver claramente en este pasaje que se nos presenta la adopción o el ser considerados hijos de Dios, el ser considerados ahora en la familia de Dios como parte de esa herencia. La adopción es uno de los beneficios de esa herencia que tenemos en Cristo. Pero el ser adoptados por Dios es más que solamente identificarnos como parte de una familia. El ser adoptados en la familia de Dios es más que simplemente un cambio de estatus legal, de pasar de una familia a otra. Pablo nos dice que podemos decir Abba Padre, podemos clamar de esa manera al Padre Celestial, porque la tercera persona de la Trinidad es enviada al corazón de cada creyente. Él dice específicamente, Él envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y yo quiero que vean que Pablo aquí nos está mostrando que este beneficio de la redención excede a todos los demás que podamos citar. Porque Dios no envía a su Espíritu Santo a que se sienta al lado nuestro. No envía a su Espíritu Santo como un ángel de la guarda que nos mira, nos guarda o nos protege. Él lo ha enviado como la tercera persona de la Trinidad a morar en nuestros corazones. Y el corazón es el centro de control de todos los afectos del hombre. Entonces, ¿qué implica que el Espíritu Santo more en nuestros corazones? Que desde ese lugar y con el poder soberano que posee el Espíritu de su Hijo, nos transforma día a día. Nos hace cada día más semejantes a nuestro Señor Jesucristo.
Acompáñenme a ver lo que Pablo también dijo a los romanos con respecto a esto en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Fíjense cómo Pablo desarrolla esta misma idea aquí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De vuelta aquí, hermanos, está la idea de la adopción, y esa idea está estrechamente ligada con un proceso de transformación, de ser transformados y de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. También esto ya en el Antiguo Testamento fue anunciado en Ezequiel 36, versículos 26 al 27. Les leo lo que dice, versículos 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El apóstol Pablo concluye que este beneficio de la redención, este beneficio que viene con la salvación, que el Espíritu Santo mora en nosotros, capacitándonos para crecer en santificación, es también una prueba. Es la prueba de que ya no somos esclavos, sino hijos. Y dice él, clamando a un Padre celestial. Podemos clamar a Abba Padre porque el Espíritu Santo mora ya en el corazón de cada creyente. Ya no vivimos en servidumbre al pecado. Ya no vivimos incapacitados para luchar contra las maquinaciones de Satanás y el mundo. La morada del Espíritu Santo nos capacita, hermanos, para poder avanzar en nuestra santificación. Y a la luz de esa realidad, quiero que vean que el argumento de Pablo es: qué locura, qué necedad querer volver a esa esclavitud, ¿verdad? A la luz de este argumento, él espera que sus oyentes digan: qué locura querer volver a esta esclavitud teniendo un privilegio tan grande, siendo herederos de esta inmensa promesa. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar en los versículos 8 al 11 es que Pablo les advierte del peligro de rechazar esta herencia. Él expresa ahora en los últimos versículos de este pasaje su preocupación, hermanos. Dice primero los versículos 8 al 10. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Hermanos, habíamos mencionado primeramente que este versículo 8 es justamente la prueba de que hay una exhortación aquí a los gentiles. Él se estaría dirigiendo a gentiles que antes de ser considerados creyentes, antes de haber sido incluidos en esta promesa, venían de servir a dioses paganos, venían sometidos a rituales y ceremonias de dioses paganos, y él les recuerda que en otro tiempo ellos, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. Pero en esencia, lo que tenemos aquí es un recordatorio del estado en el que todos los creyentes estábamos antes de recibir las bendiciones de la redención en Cristo. Hermanos, cualquiera de nosotros fue en un tiempo esclavo. Nosotros, por nuestro contexto, no éramos esclavos de las ceremonias del antiguo pacto, pero éramos también esclavos del pecado. Éramos esclavos de las cosas que por naturaleza no son dioses, dice Pablo. Con otras palabras, fuimos siervos de un amo cuyo único objetivo era constantemente alejarnos de Dios y asegurar nuestra perdición. Así que aquí hay realmente una palabra que ya pareciera ser como que sobrepasa el contexto inmediato de judíos y solamente gentiles en ese momento. ¿Acaso no fuimos todos nosotros antes de experimentar los beneficios de la redención, antes de ser adoptados en la familia de Dios? ¿Acaso no fuimos también nosotros esclavos de Satanás,
de las maquinaciones del mundo e inclusive esclavos de nuestra propia concupiscencia. La idea central de Pablo es siempre la misma. Cuando él dice, habiendo sido conocidos por Dios, él quiere hacer un énfasis en esta salvación que es solamente por gracia. Esta salvación que no puede alcanzarse alegando algún cumplimiento de obras, alegando algún cumplimiento perfecto de algunas ceremonias o ritos religiosos. Por eso él dice, habiendo sido conocidos por Dios, habiendo recibido ese regalo que no merecían, esa herencia celestial. Eso es lo que está en la mente de él todo el tiempo. Y de vuelta en su mente está esta pregunta. ¿Realmente están pensando volver a la esclavitud? Teniendo esta herencia, pudiendo disfrutar de esta libertad, ¿ustedes desean realmente volver? ¿Están realmente pensando volver a una esclavitud de agregar obras como requisito para su salvación? Le decía a los Gálatas. ¿Desean volver a esos pobres y débiles rudimentos que los esclavizaron por tanto tiempo? ¿Por qué habla de pobres y débiles rudimentos? Este es un argumento que Pablo también ya presentó en el capítulo 3. Cuando Pablo enseñó el propósito de la ley, ¿cuál fue el argumento central de Pablo para enseñar el propósito de la ley? ¿Cómo es que Pablo llega a la conclusión de que la ley realmente sirvió solamente como un tutor para guiarnos a la promesa? Porque la ley nunca tuvo el poder de dar vida. Por ende, a la luz de esa realidad de que la ley no tiene poder para dar vida, ¿acaso no son esos pobres y débiles rudimentos a los cuales ellos quieren volver? El argumento de Pablo, como decía el hermano Carlos hoy, parece un argumento en cascada, ¿verdad? Va desarrollando de a poco cada vez más lo que él estaba queriendo decir o advertir a los Gálatas. Entonces, finalmente en el versículo 11 tenemos estas palabras del apóstol Pablo. Dice él, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4, versículo 11. Hermanos, yo me imagino que cuando estas palabras fueron leídas seguramente en estas iglesias, habrían producido un profundo silencio en sus oyentes. Habrán realmente producido un silencio que fue muy evidente. Y eso es porque estas no son palabras, como algunos piensan, de un apóstol que está empezando a ser dominado por sus emociones. Totalmente inestable ya por sus emociones, como algunos dicen. No, tampoco son palabras de un apóstol siendo pesimista en cuanto a su ministerio en Galacia. No, hermanos, lo que hay aquí es un llamado al autoexamen. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Hay un llamado al autoexamen, a que cada uno de sus oyentes considere detenidamente si realmente prefieren volver a la esclavitud, cuando deberían estar disfrutando de la libertad que el Hijo había adquirido para ellos. Si nosotros volvemos a la aplicación inicial de este pasaje, Pablo podría estar diciendo algo así como, ¿acaso siguen siendo niños inmaduros que necesitan de un tutor que los guíe en vez de estar disfrutando de los beneficios de esta herencia celestial? Ese es el argumento central de Pablo en este pasaje. Me temo de vosotros, dice el apóstol, no porque él dude de la salvación de los verdaderos creyentes, sino a modo de exhortación y a modo de advertencia hacia no apartarse a un evangelio diferente que no tiene otro fin que convertirlos de vuelta en esclavos, en siervos o esclavos. Así que realmente esta advertencia o esta exhortación resuena con muchísimo más fuerza después de que él ha desarrollado todo ese argumento. Y yo creo, hermanos, que a la luz de lo que nosotros hemos visto en este pasaje, esta exhortación o esta palabra de advertencia es algo que nosotros debemos prestar atención, a lo que debemos llevar toda nuestra atención. Hemos visto que él nos presenta una herencia celestial que hay para cada creyente. Esa herencia solamente puede recibirse a través de la promesa. No se puede recibir por el cumplimiento de ninguna ley, no se puede obrar para hacer suficientes méritos para recibir la promesa. Cuando un pecador es justificado delante de Dios, o lo que significa la justificación, que es declarado justo delante de Dios, esa herencia se vuelve suya con todos sus beneficios. El Hijo de Dios ha cumplido la ley y ha entregado su vida por nosotros como sacrificio perfecto para librarnos de la maldición de la ley, para librarnos de esa esclavitud
a todas las cosas que pueden esclavizarnos. Entonces, la doctrina de la justificación en la salvación de los hombres realmente y posiblemente es la doctrina más importante que encontramos en la palabra de Dios. Entender esto es entender nuestra salvación. Pero la justificación no es la única doctrina que está en la mente de Pablo en este pasaje. Él tiene otra doctrina sumamente importante en su mente y que está estrechamente ligada a la justificación, y es la doctrina de la santificación. El apóstol ha expuesto claramente que como resultado de la adopción y de poder clamar a Abba Padre como hijos de Dios, su espíritu ahora mora dentro nuestro. Podemos afirmar entonces con toda seguridad, hermanos, que el deseo del apóstol Pablo para con los Gálatas era que vivieran vidas santas. Recuerden lo que dice Hebreos 12:14. Nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, aprender a vivir una vida santificada debe ser la prioridad en la vida de cada uno de nosotros si nos consideramos hijos de Dios. El que clama Abba Padre como hijo debe tener la santidad como prioridad en su vida. Así que mi propuesta de esta mañana es que la pregunta de aplicación más importante para este sermón que deberíamos hacernos es: ¿cómo hago para vivir una vida santificada? Si nunca me he preguntado eso hasta hoy, es un buen momento para hacerme esa pregunta. ¿Cómo hago para vivir una vida santificada? Quiero proponerles que en primer lugar debemos entender lo que significa en esencia la santificación. ¿Cómo voy a saber cómo vivir una vida de santificación si yo no sé lo que es la santificación? De manera sencilla, la santificación puede definirse como conformarnos a la imagen de Dios. Crecer en semejanza a Cristo es el propósito último y el único propósito, de hecho, de la santificación. Esto es lo primero que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que hacer una pausa y tenemos que reflexionar y meditar sobre qué es la santificación. ¿Es cumplir una serie de rituales? ¿Es hacer un checklist para decir, tengo todo hecho? ¿O es más que eso? Es realmente ir conformándonos a la imagen de Dios. Es ir creciendo en semejanza a Cristo día a día. En segundo lugar, para poder hacer esto, debemos confiar en todo lo que Dios nos ha dado para esta tarea. Pablo nos recordó que Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Con eso habíamos dicho que Él está afirmando que la tercera persona de la Trinidad mora en el corazón de cada creyente. El Espíritu Santo, hermanos, en nuestros corazones es la garantía de que tenemos poder para luchar contra el pecado. Es una garantía que tengamos al Espíritu Santo en nuestros corazones. Nos ayuda a poder luchar contra el diablo, contra las maquinaciones del mundo y contra lo más difícil que es muchas veces nuestra propia inclinación al pecado. Nuestro Señor Jesucristo resumió lo que la palabra de Dios enseña conforme a esto en Mateo 22, versículos 37 al 29. Quiero que me acompañen a Mateo para que leamos cómo el Señor resumió esto. Habíamos dicho que hay que confiar en lo que Dios nos ha dado. Todo lo que necesitamos saber sobre la santidad, hermanos, está incluido en su palabra. La ley moral que nos fue entregada por Dios, esa ley de la creación, es la que nos recuerda constantemente cuál es el estándar que se espera de los hijos de Dios. Cuál es el estándar que se espera de aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios. Y el Espíritu Santo morando en nuestros corazones nos permite aplicar estas verdades a nuestra vida. Nuestro Señor resumió la santificación de esta manera. Dice Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos en primer lugar que entender qué significa la santificación. Una vez que entendemos eso, debemos recordarnos constantemente que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para santificarnos. Y en tercer y último lugar, pero no menos importante, debemos entender también qué es el pecado. Debemos entender qué es la santificación
Debemos entender todo lo que Dios nos ha dado y debemos entender qué es el pecado. El pecado, hermanos, a la luz de este pasaje, a la luz de estas descripciones, sería todo lo que procure destruir en nosotros la semejanza a Cristo. Cualquier cosa que vaya en contra de hacernos semejantes a Cristo es pecado. El pecado tiene el poder de destruirnos de esa manera y peor aún, Pablo nos recuerda que el pecado tiene tanto poder que puede esclavizarnos a él. Por ende, la prioridad de todo cristiano debe ser la santificación. Es por esto que es tan importante que todos nosotros examinemos nuestros corazones y que lo hagamos una y otra vez, diariamente. Hagámonos preguntas como, ¿cuáles son las cosas que normalmente se apoderan de mis pensamientos o de mis afectos? ¿Qué cosas hacen que yo reaccione de manera desmedida normalmente? ¿Qué cosas están siendo un impedimento en mi vida para mi comunión con Dios o para mi comunión con mis hermanos? Estas son preguntas de autoexamen para que nunca se diga de nosotros, como el apóstol Pablo dice, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano. Examinemos nuestros hábitos a la luz de esta advertencia del apóstol. No sea que siendo herederos libres, como él dice que lo somos, nos estemos volviendo de vuelta a la esclavitud del pecado. Cualquier cosa a la que nosotros le entreguemos nuestros afectos o le demos un lugar prominente en nuestros corazones por encima de Cristo y de su voluntad para nuestras vidas, hermanos, tiene el potencial de convertirnos en esclavos de ese algo. Y con el tiempo, esa esclavitud puede inclusive robarnos el gozo de nuestra salvación. Así que velemos por nuestra santidad. Tomemos las palabras de exhortación del apóstol Pablo de no descuidar también nuestra santificación. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra perfecta. Gracias, Señor, por habernos dejado instrucciones tan claras, Señor, para que sepamos cómo conducirnos en esta vida, cómo luchar contra el pecado, cómo luchar contra todas esas inclinaciones, Señor, que constantemente nos acechan. Gracias también, Señor, porque tú has enviado el Espíritu de tu Hijo a morar en nuestros corazones. Ese Espíritu que tiene poder para gobernarnos y para guiarnos, Señor, en el camino correcto. Ese Espíritu que tiene el poder de transformarnos cada día a imagen y semejanzas tuyas. Gracias, Señor, por el beneficio enorme que tenemos como creyentes de haber sido adoptados en tu familia. Gracias porque podemos clamarte como un Padre celestial y porque realmente somos herederos de una herencia celestial. Te entregamos, Señor, todo esto. Te pedimos que guíes nuestras mentes y nuestros corazones en esta mañana y nos permitas también seguir disfrutando de este día que hemos apartado para glorificarte. Te entregamos todo esto en tu santo nombre. Amén.